A pesar de algunas voces disidentes en la nueva mayoría, el gobierno cerró filas frente a la presidenta Bachelet y aseguró que ella no autorizó ningún esquema de recaudación de la precampaña. Es uno de los temas que está marcando la discusión política por estos días. Hay varios más sobre los que queremos conversar. Para eso recibimos en CNN Chile al senador del PPD, Felipe Arboe. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias por la invitación. Senador, hoy día Carolina Toá decía que faltaba una suerte de explicación de toda la clase política respecto a lo que está sucediendo en términos generales, ¿no? En lo que hemos visto los últimos meses en nuestro país. ¿Usted cree que efectivamente falta alguna suerte de no sé si disculpas, pero alguna explicación más profunda en general respecto a los escándalos que hemos visto y en particular al tema de la pre-campaña, que es lo que afecta a la moneda? Yo creo que siempre es bueno sincerar las cosas y plantear que las campañas en general, más allá de lo que dice la ley del punto de vista estrictamente electoral para poner carteles, siempre ha habido una especie como de pre-campaña, en la cual la ciudadanía ha sido testigo, que se da toda esta discusión de si puedo poner el cartel mientras no induzca el voto, ¿te fijas? Toda esta discusión que se ha dado permanentemente. Así que yo creo que es bueno sincerar esto y decir, mire, sabe que efectivamente hay periodos de pre-campaña donde se realizan actividades de promoción de candidatura y por tanto lo que se requiere es regularla. Y por eso yo creo que es una buena decisión que el proyecto de ley que envió el gobierno el año pasado, en noviembre del año pasado, al Congreso Nacional y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, regule estrictamente los periodos de campaña, señale cuáles son las fuentes de financiamiento y las limita, y le establece facultades muy nuevas y muy especiales al servicio electoral para que sea el órgano encargado justamente de velar no solo por el cumplimiento de los periodos de campaña, sino también por el sistema de financiamiento. Porque lo que no corresponde al final del día es que las actividades de campaña política terminen judicializadas, sino que hay un organismo especializado que el servicio electoral se le dan a las facultades. Creo que es una buena cosa, lo habíamos pedido, el que se le diera autonomía constitucional para que el servicio electoral no dependa del gobierno de turno. Y eso creo que va a ser un avance importante y va a mejorar los estándares de transparencia en la actividad política. Senador, ¿y eso será suficiente, esos cambios normativos, para que la ciudadanía de alguna manera entienda o asuma que hay una nueva disposición de parte de la clase política? Yo creo que este es un trabajo que va a ser lento. Hay que establecer marcos regulatorios claros, porque hoy día hay ciertos vacíos legales que pueden ser interpretados para un sentido u otro, y lo que se requiere justamente es transparentar esto del punto de vista legal, pero a su vez también que aquellos que estamos en la actividad política vayamos ejerciendo y cumpliendo las normas de acuerdo a los estándares que se nos van fijando, y eso es muy importante. Pero mi percepción es que aquí hoy día tenemos un proceso de desconfianza que va más allá de la política. O sea, hoy día cuando uno ve los números de los focus group o de las encuestas, tenemos un problema de credibilidad con la Iglesia, producto de los abusos sexuales. Tenemos un problema de credibilidad con la política, por falta de cambios estructurales, por un conjunto, y por también malas prácticas. Pero también tenemos un profundo descrédito respecto también del mundo privado. Todo el tema, caso de la colusión, los pollos, la farmacia, los abusos, el DICOM, todas estas cosas que afectan a los consumidores. Entonces, cuando los ciudadanos observan que el sistema en general no les está respondiendo como ellos creen, bueno, se produce esta crisis de confianza que a mi juicio hay que establecer modificaciones legales, pero también hay temas conductuales y culturales que tenemos que ir cambiando. Pero no podemos atribuir, digamos, la crisis política, digamos, meterla en el mismo saco que el resto, ¿no? Es que yo creo que es parte de lo mismo, porque fíjense que este caso no parte por una investigación de una campaña. Todo esto que estamos conociendo hoy día parte por un caso de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos. Sí. Se investiga eso y de ahí se llega a descubrir que había una empresa que utilizaba como modus operandi para disminuir su base imponible sobre la cual calcular sus impuestos. Tenía boletas de su familia, de su madre, de su padre, de su hijo, de su no sé qué, las casas en la playa se las compraban con gasto de la empresa, el auto. Entonces esto partió del mundo privado. Y dentro de esa investigación aparecen estas 4, 5, no sé cuántas boletas de ciertos candidatos. Entonces, ojo, porque esto parte por allá. Y si uno observa hoy día los procesos abiertos en materia de evasión o elusión tributaria son bastante abultados. El caso de la familia Osandón Larraín quizás es el caso más grande que hay, pero hemos tenido muchos otros casos, digamos, que hoy día Impuestos Internos está persiguiendo. El mismo caso de la condonación de Johnson, que fue un escándalo en su oportunidad. O sea, creo que hay que avanzar también en hacer un mea culpa y modificar las normas, pero hacerse cargo del sistema en su conjunto. Senador, ¿y de qué manera se puede poner freno a
a la cooptación, podríamos decir, que ha tenido la agenda política, o la judicialización más bien que ha tenido la agenda política en estos últimos meses para poder avanzar en las reformas que pretende impulsar el gobierno. ¿Cómo se puede retomar el control de esa agenda política? Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que acelerar el tranco de las reformas que están hoy día comprometidas, los procesos que están en trámite desde el punto de vista legislativo, me refiero, y dejar que las instituciones funcionen. Lo peor que puede ocurrir es que la política, sea el gobierno, sea el parlamento, sean los partidos políticos, seamos comentaristas de las actividades judiciales. Creo que hay que dejar actuar con completa tranquilidad a la Fiscalía, y la Fiscalía debe actuar también con completa prescindencia de meterse en política, porque así como yo he sido crítico de aquellos parlamentarios, dirigentes políticos que han cuestionado a la Fiscalía, también he sido crítico cuando la Asociación de Fiscales intentó, de una otra forma, chantajear al Parlamento con la aprobación inmediata de un proyecto de fortalecimiento, que estamos empeñados en avanzar, pero que hay que revisarlo como cualquier proyecto de ley. Está bien, pero cuando no se dan las explicaciones correspondientes, también eso va generando de alguna manera que la bola de nieve siga creciendo. Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que aquí se requiere mayor precisión en las declaraciones. Creo que es importante ir sincerando las cosas, pero también, insisto, creo que se requiere haciendo modificaciones adecuadas para que no tengamos vacíos legales que al final del día se presten para interpretación, porque en algunos casos alguien dice, mire, esto es un hecho, no sé, delictual, otro dice, no, esto es una infracción, otros dicen, esto no es nada, esto es común. Bueno, lo que se requiere aquí es que la gente que conduce diga, ¿sabe qué? Ordenemos esto. A ver, pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando, regulemos esto para evitar que en el futuro sigan habiendo este tipo de discusiones y dejar que las instituciones funcionen. Cuando se refiere a la gente que conduce, ¿se refiere a la moneda en particular? Sí, el gobierno es el llamado a conducir estos procesos, obviamente. ¿Y erró la estrategia del gobierno? Yo no sé si erró estrategia, yo no soy funcionario del gobierno, digamos, pero mi percepción es que hoy día uno ha visto que se parte con un discurso y se empieza a matizar ese discurso al cabo de algunos días o semanas, porque probablemente los hechos están, o el nivel de desconfianza ciudadana se va instalando, y eso es muy, muy delicado, porque el cambio de gabinete justamente sirve para darle un nuevo impulso a este segundo tiempo del gobierno, y tenemos muchas cosas por hacer. Cuando uno recorre el país, y déjeme decirle que esto probablemente sea un tema aquí en la región del Biobío, en las capitales regionales, pero cuando uno se va adentrando en el Chile profundo, esto no es tema. Aquí están preocupados, por ejemplo, en el sur del tema de la sequía. En Ñuble es si la región de Ñuble va a ser región o no el proyecto de ley. El problema que tenemos con la contaminación en Los Ángeles, el tema de la inseguridad. Tenemos problemas serios en materia de seguridad y que dicen relación con violencia urbana o rural. Entonces, hay otros temas que requieren de la preocupación ciudadana. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de abuso a los consumidores. Mientras nosotros conversamos, a nuestras espaldas, hay empresas que están traficando con nuestros datos personales y los venden, los ceden, y al final del día la gente se siente estafada. Entonces, creo que hay mucho tema que debiera ser lo que el gobierno impulse, en vez de estar enfrascado en una discusión que, a mi juicio, es un poquito inconducente. Senador, para cerrar este tema y avanzar con los otros que tenemos en esta entrevista, el diputado Zafirio decía el viernes que la presidenta quizá no estaba diciendo toda la verdad respecto a este tema de la pre-campaña, de su pre-campaña en esta segunda aventura presidencial. ¿Usted concuerda con aquello? Yo no soy comentarista de opiniones de un diputado, no me corresponde. Yo sí creo que es importante que se clarifiquen los hechos, se establezcan cuáles fue, si hubo pre-campaña o no hubo pre-campaña, si esa pre-campaña fue financiada o no fue financiada, quién recolectó. Mire, yo planteé en algún minuto, hay algunos dirigentes políticos que hoy día abandonan a Rodrigo Peñalillo y desconocen el rol que obviamente tuvo, que fue el articulador de la llegada de la entonces candidata Michelle Bachelet. Eso me merece a mí un reparo desde el punto de vista de las lealtades. Y más allá de lo que él pueda decir o no decir, yo por lo menos siempre elijo a mis amigos en función de las personas y no en función de los cargos que ostentan. Entonces me ha llamado la atención que algunos dirigentes que hasta hace un tiempo atrás andaban pidiendo la audiencia, reunión para poner a amigos, a primos, no sé cuánto, donde hoy día resulta que tienen un discurso un poquito distinto. Yo creo que hay que ser cauto en esto y cuando corresponda se harán las declaraciones, me imagino yo, las hará él, que tiendan a esclarecer estos hechos, ¿no? Incluso dentro de su partido han surgido esas críticas. Bueno, pero usted sabe que en todas partes existe de todo, oiga. De toda y la viña del Señor, como dicen por ahí, ¿no? Oiga, senador, hablemos de otros de los temas y de esas reformas que usted decía que están algo pendientes, digamos, y una en particular que tiene que ver con la reforma educacional. ¿Está entrampado el ministro de Educación o capturado más bien por alguna de las promesas que se hicieron en la campaña? Mire, yo tengo una preocupación con la reforma educacional porque nosotros dijimos en la campaña
queríamos establecer un sistema que le iba a dar gratuidad a los jóvenes vulnerables. Y dijimos que 6 de cada 10 jóvenes vulnerables, de cada 10 jóvenes, perdón, iban a tener gratuidad en su educación superior. No dijimos si esa educación superior iba a ser de las universidades del CRUCH, si iban a ser institutos profesionales. No, dijimos los jóvenes vulnerables. Nunca más un joven que quiera estudiar en la educación superior va a quedar fuera por no poder pagarla. Entonces yo no estoy disponible como senador para aprobar un proyecto de ley que en vez de 6 de cada 10 me diga que son 2 de cada 10. Porque a mi juicio, la vulnerabilidad persigue a la persona, independiente de la institución de estudio. ¿Qué haría yo? Diría, vamos a cumplir nuestro compromiso. Si hay un joven que es objetivamente calificado como vulnerable socialmente y no puede pagar su educación superior, el Estado se la va a costear siempre y cuando estudie en una entidad acreditada, sea esta universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. ¿Y alcanza la plata para eso? Bueno, es que si eso se comprometió en campaña y si después nos dijeron que aprobáramos la reforma tributaria en las condiciones que el gobierno la mandó, porque eso generaba los recursos, yo creo que el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Pero usted cree que alcanza la plata para yo eso? No soy experto en matemático en esta materia, financiero. Eso es obligación del ministro de Educación, no es obligación nuestra. Yo quiero decirle, en la región que yo represento, tenemos al Centro de Formación Técnica de Lota Arauco, que ha significado quizás el único espacio de formación de los jóvenes más vulnerables del país, de la provincia de Arauco y de Lota. De acuerdo a la actual legislación, no quedaría sometido a la gratuidad porque tiene una naturaleza jurídica que es de sociedad anónima. En la provincia de Ñuble y en la provincia de Biobío hay institutos profesionales donde estudian jóvenes vulnerables de comunas como Quilaco, Quilleco, El Carmen, que tampoco quedarían sometidos a este sistema de gratuidad. Yo no estoy de acuerdo. La gratuidad no puede ser dependiendo de la naturaleza jurídica de la institución donde uno estudia. Me da lo mismo si es pública, si es privada, si es universidad o es instituto profesional o centro de formación técnica. Lo importante es que esté acreditada y que quien quiera ejercer el derecho sea un joven vulnerable. Pero entonces, ¿qué puede hacer el gobierno si es que la plata no alcanza en el caso de la reforma? Bueno, ¿habrá que endeudarse, aumentar el déficit fiscal? O habrá que hacer algún tipo de reforma distinta, no lo sé, pero se establecerá una gradualidad. Pero lo que no puede ocurrir es que se comprometa solo a esa gente dejando fuera a miles de jóvenes, sobre todo de regiones, y de regiones donde que no hay capital, que no son capitales regionales, porque hay menos alternativas. A esos jóvenes no les podemos dejar fuera de este sistema de gratuidad. Ese fue mi compromiso y yo, por lo menos como senador, me comprometí ante mis electores y yo voy a cumplir mi palabra. Y se lo voy a señalar al ministro de Educación, que no me parece que hoy día se establezca una letra chica, digamos, que vamos a reducir la cantidad de personas, de jóvenes que van a quedar sujetos a este derecho, porque eso no me parece que fue lo que se planteó en campaña. Y si hay algo que afecta a la credibilidad de la política, es que uno no cumpla su compromiso de campaña, pues. Senador, en otro de los temas que ha marcado esta semana y que me gustaría abordar con usted también, tiene que ver con la marcha de esta semana que generó destrozos y que llamó la atención de todos, ¿no? En esta marcha universitaria que se había desarrollado en tranquilidad y lamentablemente un grupo la empañó con estos destrozos en esta marcha nocturna. Usted, con su experiencia de subsecretario de Interior, ha sido crítico de la decisión de haber dado la autorización para una marcha nocturna. Yo creo que fue un error. ¿Cuál fue el pecado ahí del intendente Borrego? ¿Pecó de exceso de confianza, optimismo? No sé. Dada la experiencia, yo trabajé en la Intendencia Metropolitana también. Sí. Y después en el Interior. Aquí lo que ocurrió, a mi juicio, es que llegó la Confech y notificó al intendente de que iba a marchar tal día a las 19 horas. El intendente, conociendo la situación, dijo: mira, a las 19 horas, hora punta de retorno del trabajo, por ningún motivo no se puede autorizar. Y la Confech le ha dicho: mire, sabe que nos da lo mismo que usted nos autoriza o no, vamos a marchar igual. Y él, frente a esa situación, de haber conversado con Carabineros, haber conversado con el subsecretario del Interior, y ha dicho: sabe que es mejor autorizar esto, porque si no, va a quedar la escoba igual. Yo creo que fue un error. Y claro, probablemente alguien dice: mire, sabe que si usted no hubiera autorizado, hubiese habido igual incidente. Efectivamente, pero incidentes al inicio. Y no habríamos tenido que soportar 1 hora y media de incidentes, de saqueos, de enfrentamientos, de rotura de propiedad pública, privada, afectación del derecho ciudadano de poder transitar tranquilamente. Sí. Y claro, ¿habría sido un enfrentamiento? Sí. Más acotado, probablemente. Yo creo que fue un error, porque al final del día, oiga, ¿quién sabe cuál fue la razón por la cual marchó la Confech el pasado día jueves? Bueno, sí, jueves. Nadie sabe.
los que estamos más metidos en la actividad. Pero al final del día la noticia no fue el apoyo a Rodrigo Avilés, con el cual solidarizamos todos. No fue la reforma a la educación, fueron los incidentes, el mobiliario público destruido, el saqueo de locales comerciales. Y eso es muy grave, es muy delicado. Acá también queda en entredicho la figura de Carabinero respecto a si actuó oportunamente o no. Mire, y se pudo prevenir estos incidentes. Y eso tiene que ver también con vínculos políticos, desde el punto de vista del mensaje que envía la autoridad política. Lo que pasa es que uno puede comprender que de pronto se critique el actuar de Carabineros cuando es muy excesivo, cuando no es, o cuando es muy laxo, ¿no? Pero es muy distinto estar ahí, estar en el terreno. Me tocó estar en el territorio, estar mirando las actuaciones, y esto es un tema de momento a momento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hay un problema serio en el control policial en lo que dice relación con las pruebas que se deben reunir para que las personas que son detenidas y que son filmadas por los medios de comunicación realizando destrozos a la vía pública o afectando derechos fundamentales sean condenados en tribunales, porque creo que la ciudadanía no aguanta más esta tesis de que cada vez que hay un incidente, una marcha con incidente, aparece la autoridad y dice vamos a presentar una querella contra quien resulte responsable. Carabineros dice que detuvo a 170 personas, de las cuales pasan a control de detención 30 y queda una o dos privadas de libertad y todo el resto en su casa. Incluso el señor que apareció con el arma de fuego en la mano, identificado, detenido, quedó en libertad. Oiga, entonces, no, esta es culpa de los legisladores porque la ley es blanda. Perdóneme, la ley hoy día establece que el porte ilegal de arma de fuego tiene sanción desde 3 años y un día a 10 años de cárcel. Puede llegar incluso al piso del delito de homicidio. No podemos seguir aumentando las penas. Esto no es un problema de penas, esto es un problema de eficacia, de que la prueba quede demostrada y que los jueces sancionen como corresponde de acuerdo a la valoración ética que hace de esos delitos. Entonces, creo yo que lo que no puede ocurrir es que se haga un sinónimo de manifestación con violencia, porque eso al final del día afecta a la democracia. El derecho a manifestarse no puede ser conculcado, pero los manifestantes tienen también que tomar medidas de control para evitar este tipo de situaciones. Pero cambiar esas conductas es muy difícil, por donde nuevamente llegamos al rol de Carabineros en prevenir y evitarlo. Por eso creo yo que es fundamental, primero, que la coordinación entre las autoridades, la Intendencia, la Subsecretaría de Interior, Carabineros, los organizadores, en función de medidas preventivas. Y en segundo lugar, estar preparados, Carabineros, con un sistema de inteligencia, de información, de filmación, para identificar a este grupo minoritario. Oiga, si no son más de 50, 60 personas las que cometen los desmanes y probablemente se repiten de acuerdo a una manifestación y otra, identificarlos. Una vez identificados, acompañar los medios de prueba, porque los juicios se ganan con pruebas, no se ganan con declaraciones. Y ahí es donde estamos perdiendo, porque al final del día hay sensación de impunidad. Y déjeme decirle que yo creo en el derecho a manifestarse, pero también creo en el legítimo derecho del pequeño locatario a que no le rompan su local, o tampoco a la alcaldesa que tiene que estar reparando el mobiliario urbano, los semáforos y los paraderos micro que al final del día albergan a la gente más pobre, que es la gente que usa el Transantiago. Sí, claro. Senador, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta sobre José Miguel Insulza. ¿Vio las declaraciones de hoy día, no? Sí. Sus intenciones presidenciales, o al menos a soñar con sus pretensiones presidenciales. Estupendo, bienvenido. Todos los que quieran participar de la actividad pública, bienvenidos sean. Creo que José Miguel es una persona que tiene una trayectoria muy importante, un gran conocimiento del gobierno, bienvenido sea. ¿No es muy prematuro? O sea, puede ser, la discusión presidencial yo creo que hoy día no está en el foco. Hoy día me da la impresión que tenemos problemas más importantes que preocuparnos de la elección presidencial, pero se agradece la sinceridad, la honestidad de plantearlo. Hay otros que actúan como candidatos y no lo dicen, ¿no? Entonces creo que es bueno también iniciar un proceso de sinceramiento, cuáles son las aspiraciones legítimas que puede tener cualquier ciudadano. El otro día leí que, Lili Pérez quería también... Sí, claro, una primaria propone con estupendo, oiga, mire, mientras más gente quiera seguir aportando a que este país le vaya bien, bienvenido sea. Senador Norberto, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en CNN Chile.